El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. No recuerdo ya cuántas tardes dediqué cuando era niño a escuchar las historias del abuelo. Sentados y mirando las fotos familiares me contaba cómo era la vida cuando yo ni estaba en los planes de nacer. De todos sus relatos hay uno que recuerdo con nostalgia, y era aquel cuando me contaba que hace 200 años, cuando la gente nacía en este país, que antes no se llamaba Colombia, nacía sin los mismos derechos que hoy en día tenemos. Un tiempo donde la gente pobre daba luz en hospitales de caridad, mientras que los hijos de los ricos tenían médicos para atender su nacimiento. Un tiempo de desigualdad que terminó encontrando en las parteras la solución inicial al acto noble de nacer para crear una patria, hoy una patria bicentenaria. La historia de la partería en Colombia se remonta al tiempo donde los indígenas residentes en América atendían su necesidad de mantener viva su descendencia. Mujeres experimentadas, en la mayoría de los casos con una edad considerable, eran las encargadas de atender los partos de la comunidad, entre estos los de sus propias familias y en su momento hasta los de ellas mismas. Antes, nacer en lo que hoy conocemos como Colombia era diferente. Los criollos, como se llamaba a quienes nacían en nuestro territorio hace 200 años, no tenían los mismos beneficios que aquellos que lo habitaban y habían nacido en Europa. Para los más desfavorecidos, nacer en aquel entonces era todo un reto, no solo por no tener garantías para hacerlo, sino por el futuro que les esperaba. Hola amigo. Buenas, ¿qué tal amigo? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿qué le puedo ayudar? Amigo, voy para pasar el ferry, para pasar a Claro, Magdalena. Yo le sirvo. ¿Sí vamos hasta allá? Claro. Vámonos entonces. Bueno, de las parteras, ¿vos qué sabes? Para irme como metiendo en el tema. Sí, la partera es una tradición de los tiempos anteriores, como no existían hospitales de alto nivel, entonces era una tradición de los tiempos que inclusive ya las señoras todavía, les digo que son muy berracas. Sí. Gracias, amigo. A la hora. Después, en Magdalena estamos en Yatí, un puerto bastante importante para Colombia, con lo que hablando igual con el man del carro. Esa es una zona de parteras, obviamente, porque al lado de allá todo se complicaba. Y si uno necesitaba venir a este lado a un hospital, mejor una partera era la mejor opción, obviamente. Voy a tomar una fotico contigo mientras tanto, mientras sale el ferry. Contemplando este panorama, recuerdo que esta región del departamento de Bolívar fue la primera en proclamarse independiente de España, hace 200 años. ¿Cómo habrá sido nacer en este lugar en aquel entonces? ¿Qué dificultades existirían? ¿Y de qué forma sortearían con ella los habitantes de la naciente república? En Colombia la obstetricia llegaría a finales del siglo XIX, con la creación de la Clínica Obstétrica e Infantil del Hospital San Juan de Dios. El cambio de siglo representó también un cambio en la asistencia profesional a la hora de terminar la gestación, constituyéndose en una de las transformaciones más significativas para todo el continente en el tema de la salud pública. ¿Estos somos entonces? Yo estoy buscando historia de parteras. ¿Vos qué conoces de eso? No, yo nací por una partera y si quieres yo llevo información de una. Yo conozco varias ahí en Talagua y en ciertas partes por ahí. ¿Y la partera que lo llevó entonces a tu mamá todavía está viva o no? No, y ella falleció ya. ¿Y quedan muchas parteras en Talagua o no? Hay unas cuantas ahí todavía, pero sí, las conseguimos ahí. Ah, perfecto. Entonces vámonos.
Allá está el agua, ¿cierto, José? Sí, señor. El agua nuevo. Este es el nuevo. Este es el Parque Central y esa es la iglesia de la Sagrada Familia. ¿Lo verás ahorita? Sí, hágale. Ah, toma una fotico, ¿me esperas? Bueno. ¿Este es el hotel, José? Este es el hotel aquí, ya. Hemos llegado al hotel. Gracias, hombre. A la orden. ¿Y usted quién conoce ahí? A la dueña del hotel, ¿Cómo se llama? Areli. Areli. Tradicionalmente, en lugares alejados, las parteras acudían hasta la casa de las parturientas. Por ser un evento familiar, centenares de mujeres preferían dar a luz en la comodidad de sus casas a tener que hacerlo en un hospital que para la época, aunque atendían estas urgencias, no contaba con condiciones adecuadas. Durante la colonia, incluso hasta luego de la conformación de la República, permanecía el pudor frente a las prácticas sexuales y la desnudez del cuerpo, dos elementos que fueron incorporados por la moral católica de la época. Debido a esto, para muchas mujeres resultaba más fácil alumbrar frente a una partera que posiblemente era su propia madre o abuela. Antes de emprender mi viaje en busca de las parteras, quise visitar a una mujer de las que más conocen el tema. Hablar con ella me permitió resolver aspectos que históricamente no tenía claros y ver cómo este oficio ha jugado un papel fundamental durante nuestro primer bicentenario de independencia. Lo que nosotros llamamos hoy por hoy hospitales no siempre han existido. Ese concepto de hospital, el hospital moderno, tecnologizado, es reciente. Durante mucho tiempo los hospitales fueron sitios donde las personas de escasos recursos iban a morir. Por lo regular eran atendidos por comunidades religiosas. Entonces la partera o la comadrona era la compañera de partos. En Antioquia se le llamó así, era lo ideal. Entonces ya llegado el momento, las familias la llamaban. Se podían reunir varias comadronas alrededor de una misma señora que estaba dando a luz. La una ayudaba con unas tareas, la otra con otra, esta hervía agua, esta rezaba o cantaba o le hablaba, esta otra la sujetaba o le daban bebidas. Entonces en un concurso de varias mujeres, ellas daban a luz y por eso de ahí viene también el término de comadre o comadrona, la gran madre que está acompañando en el parto a una mujer. En Colombia, las parteras tradicionales atienden cerca del 30% de los partos que se presentan en las zonas urbanas marginadas y rurales. Sin embargo, su labor no se ha limitado en el tiempo únicamente a la atención de los partos. Estas mujeres también cuidan a los enfermos, hacen los quehaceres de otras casas y acompañan a la madre y al bebé por días, incluso semanas, hasta terminada la convalecencia producto del parto. Este comportamiento fraternal da cuenta del origen del oficio, que considerado una tradición ancestral ha pasado de madres a hijas por generaciones desde que se tiene conocimiento. Un parto hace 200 años era una cuestión sometida al más absoluto silencio. Eso era un secreto. Por ahí hay algunas evidencias históricas que cuentan que si el parto de la señora de la casa empezaba a las 4 de la mañana, a esa hora le organizaban un paseo a los niños, se los llevaban para que ellos no presenciaran el parto. El caso es que hace 200 años los niños aparecían de la nada. Eran una bendición de la Virgen cuando nacían en el seno de una pareja bien constituida y que se había casado en la iglesia, era un matrimonio como sacramento. En el caso de una pareja amancebada, como dicen los documentos, o de unión libre, eso era el fruto de la senda del pecado. Entonces mira que son dos maneras de nacer distintas. Una de las ventajas que tiene la medicina moderna, con toda la tecnología y la ingeniería médica, es detectar a tiempo las posibles dificultades que puede haber en un parto. Y la solución a tales problemas y dificultades se solucionan más fácil en un hospital. Ahora, si un embarazo está normal, si no hay dificultades que puedan ser detectadas con anticipación, si el médico se puede trasladar, o si antes de que se desplace el médico, una comadrona. Un chequeo previo. Con un chequeo previo, y ella decir, no, todo está muy normal, la dilatación va muy bien, la presión de la parturienta está muy bien. Es decir, una persona con esa capacitación puede colaborar mucho. Con el paso de los años en la República, el concepto de hospital comenzó a cambiar.
Lo que antes eran sanatorios para enfermos y desvalidos, evolucionó en lugares con médicos expertos que prestaban su atención a quienes la necesitaban. En el caso particular de la mortalidad infantil, mientras que a principios del siglo XX, por cada 1000 nacidos vivos morían 250, en la actualidad esta cifra es de 15 en promedio nacional. Hoy por hoy, el tema de la partería toma nuevamente auge. Junto a médicos y especialistas, las parteras brindan su conocimiento y la práctica de dar a luz en el hogar se convierte en una renovada forma de hacer que el nacimiento vuelva a ser un acto tranquilo y familiar. El avance en salud pública, la construcción de hospitales y la implementación de la tecnología médica permite también realizar procedimientos quirúrgicos en caso de complicaciones y proteger la vida tanto de las madres como de los próximos a nacer. Buenas. Bueno, ¿Cómo le va? bien usted. Bien, doña Ana. Salud. ¿Cómo le ha ido? Bien usted. Bien, gracias. Yo creo que le estoy buscando a usted. Sí, señor. Yo estoy buscando a una Ana que es partera. Yo soy. Permisito entonces. Yo puedo sentar bastante. Doña Ana, cuénteme entonces de su vida, ¿cierto? Yo estoy buscando la historia de las parteras y es justamente lo que me interesa con usted. Entonces cuénteme usted cuándo empezó a partear. Bueno, yo empecé cuando estaba de 12 años, me iba con mi abuelita que era partera para los pueblos, vecinos, porque entonces no había por aquí médico. Sino que si no íbamos un poco, uno... Entonces, como no había médico cerquita, entonces esa capacidad la prestábamos nosotros, las señoras antes. Entonces mi abuelita tenía esa capacidad y ahí se iba, como no había carretera ni camino, a veces le tocaba irse de noche y de madrugada, entonces me llamaba y me iba con ella. Cuando yo veía que ella, lo que ella le hacía a la señora, y le hacía su toma, le decía si era bueno, usted no alumbra hoy, alumbra mañana, pasado, entonces me puedo ir. Y vengo pasado mañana, me hago pasado mañana, entonces sí. ¿Y cómo hacía su abuela y cómo hace usted para saber qué día van a hacer? Si nace hoy o si nace mañana. Según el pulso, según las bebidas que uno le da a ella, se le calman los dolores. Si es para mañana, se le pasa. Y si es para enseguida, se le aperciman los dolores. Entonces ya uno sabe, le coge el pulso si lo tiene quieto, no hay parto. Y si el pulso está bastante acelerado, es parto para él. Este es el conocimiento que uno tenía. ¿Y cuántos niños ha traído usted al mundo? ¿Cuántos ha parteado? Bueno, pero hay como 100 y pico. 100 niños. Sí. Usted sabe, desde el 60, partiendo, esperando niños. Entonces, cuando ya tuvo sus hijos, ya usted sabía perfectamente Sí, yo cómo sé, era. sí, ¿Quién sí. le ayudaba a usted en el parto? Sola, ¿Sola? ¿Usted lo estuvo sola? solita. Tuve 5 hijas primero que me alumbró, me aparó mi abuela. De 5 hijas mayores. Después tuve 11, solita, y medio. Tuve 2 partos y medio. Y después, cuando ya le decía a la hija mía, apague la grabadora y cuando yo la llame, me viene. Entonces, ¿por qué mamá que tiene? No, haga lo que yo le digo. Entonces, cuando alumbré primero, enseguida sentí. Cuando ya, mamá, porque no, mía, son 2, usted se quieto, ve aquí su parame. Yo, no, déjeme que son 2. Entonces, pero digo que ese ánimo y fuerza que me dio, me ha dado mi Señor. Bueno, entonces ya no, que no hay quien le corte el ombligo, que no sé qué. Yo, no, venga acá, cójalo con esta sábana, envuelvo y tráigalo aquí. Tráigame aquí el cordón, la pista, ya se acogía. Amarre aquí, no, amarre sin miedo. Coja la tijera, corte, no corte, por eso digo que no tienen ánimo, mis hijas han sido nerviosas. Si vienen a buscarlo, usted va hasta allá, Sí, ¿cómo es eso? Sí, me vienen a buscar. Ahora que hay moto, en moto. Cuando no había moto, caballo, burro, canoa. Me llevaban de 11 a veces de madrugada, a veces en la tarde. Y me venían a traer otra vez el día siguiente. Si era para desocuparme en la noche, me desocupaba. De no, me aguantaba 2, 3 días a donde estaba, si estaba lejos. ¿Y nunca se le ha complicado ninguno? No, nunca. He tenido parto que he tenido de pie, de nalga, y gracias a Dios salió bien. Lo otro que yo casi no les cobraba, ¿no? Yo lo hacía por amistad y por placer, para aprender.
¿Y qué hacían en esos casos si la venían a las 12 de la noche a tocar a la puerta? Bueno, me levantaba si conocía a la persona, porque a veces cuando uno tiene una paciente, ellas se adelantan a ponerse en conocimiento a uno 8 días, 1 mes, 2 meses, se ven la barriga, se vienen a examinar la barriga, entonces uno está pendiente de esa paciente. Dice, bueno, tal fecha, tal día, ven a buscarla, ya uno sabe que uno la espera. Bueno, doña Ana, muchísimas gracias. Gracias, señor. Yo vuelvo entonces a la nochecita para que me cuente de las bebidas y de las tomas. Ah, bueno, como Entonces hasta la noche. hasta luego. Muchas gracias, me encantó Gracias, conocerla. señor. Lo mismo. Hasta luego. Muchas gracias, ustedes perdonen. Palomita, palomita, palomita mensajera, ¿por qué vives sollozando todos los días? Con tu canto lastimoso, con tu canto lastimoso, que entristece el alma mía. Doña María, cuénteme qué dificultades tuvo usted con los partos, cuando usted parteaba. Bueno, gracias a Dios, el único que se me presentó fue el asunto del cordón del niño, que lo tenía enredado en el cuello, ¿no? Entonces, yo siempre dándole gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, me ayudó a que me vino eso y digo, ay, ¿cómo va a salir ese niño? Dios tiene que ayudarme, la Virgen del Carmen, ayúdame. Entonces, yo me ensucié los dedos de grasa y le cogí el cordón y ahí se lo desenvolví. Enseguida el peladito de una vez, ¡pum!, salió. Doña María, ¿usted qué hace con la placenta cuando ya sale de la madre? Cuando ya sale, con esa placenta se cogen y se entierran. La placenta se siente como un pelado y tiene uno que cogerla ahí hasta que hacerla botar, hacerla salir, porque si no se pone la mujer barrigona y se hincha y se mueren. Doña María, usted me estaba contando que por tradición siempre las parteras enterraban la placenta, ¿cierto? Sí. Pero usted me estaba hablando de enterrarla con sal, ¿por qué? Porque una cosa que la muchacha siempre salía embarazada y por ahí ni el papá no le reconocían los hombres los hijos, porque ella era así. Entonces le preguntaban, ajá, Rosalba, ¿y de quién estás embarazada? Del huevo. Oh, usted, hombre, cállate loca, que te voy a hacer un remedio para que no paras más, ¿oíste? Bueno, porque ella así contestaba todo. Entonces fue que dije yo, le voy a enterrarla, le voy a echar una sal en la placenta, aquí abajo, echo la sal y la pongo la placenta para que se seque y no tenga más hijos y Rochi. Bueno, ¿cómo no? ¿Y santo remedio? Ella no volvió a tener más hijos. Generalmente el niño nace obviamente de cabeza. De cabeza. Ajá. Pero cuando viene de pie, ¿usted qué hace? Cuando los pies vienen por delante. Si saca el piecito así, uno le agarra ese y le hace coquillita para que saque el pie, para que el niño tenga presión, hacerle presión para que él saque la piel. Como para pescarle el otro piecito. O sea, que con el otro piecito intente sí, salir. bien. Ahí mismo saca Ahí el mismo otro. es donde saca el otro. Entonces uno lo presiona y lo agarra y entonces él sale bien. Y las manitos, tenéselas en buena posición. Sí, para que no se vaya a lastimar. Sí. Y la salida de la cabeza, aquí, tener uno cuidado que no se vaya él a ahogar. Doña Melba, yo he estado averiguando mucho aquí en Talaigua Nuevo, por las parteras, por la profesión, por todo. Pero yo quiero que usted me cuente qué pasaba después de que nacía el niño. Si usted iba a la casa, si le acompañaba. Sí. Cuéntame. Lo bañaba. Sí. Se los secaba, se los empolvaba y todo eso. A la mamá también. Y si era caso de yo, a veces no tenían quien hiciera los alimentos, yo se los hacía. Antes no había médico así, rarito el médico, un solo médico que había por ahí. Pero todas esas mujeres parían en las casas, todas.
y ninguno se les murió. Más buenos no podían criarse. ¿Cuánto tiempo iba usted allá? ¿Cuánto tiempo la cuidaba? Yo duraba a veces 6 días, 7 días, yendo allá. Por ahí a veces me perdía y allá iba a tener donde ir a cargar niños. Creo que a mí me apasionaba mucho los niños. Aquí yo los quería mucho, los besaba, los adoraba. Y están esos que me dicen tía, abuelita. Tengo una que me dice mamá. ¿Qué significa para usted ser partera? Una bendición, y como los dijeron a nosotros, que así fuera una enemiga, los tocaba de aceptar y quererla. Así fuera enemiga, los tocaba de atenderla a la hora que fuera. Por encima del bien y del mal. Por encima de lo que fuera. La ausencia parcial de una política de inversión social en áreas como la educación y la salud, entre otras, empeora las condiciones de vida del campesinado ya de por sí difíciles a causa del conflicto interno. Frente a estas ausencias, se vuelve fundamental el trabajo de las parteras como herramienta social y tradicional para la conservación de la vida y la atención durante la gestación y el parto. ¿Qué más, doña Ana? Salud, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien regular. Casi que no llego. Hasta ahora están para todos los mosquitos. Sí, siempre. Bastantico, ¿cierto? Sí, señor. Pero bueno, llegué bien entonces a que me cuente doña Ana lo de las tomas, lo de las bebidas. Bueno, estoy preparando la toma que necesito hacer. La canela y la valeriana y el azúcar para hacer a la paciente. Y bueno, ¿y qué está preparando entonces? La toma. ¿Y para qué funciona cada una? La canela sirve para subirle la tensión, la valeriana para bajársela y el azúcar para tranquilizarla. Lo recibo doña Ana. Sí, gracias. ¿Y usted con esta bebida recibía entonces a los niños? Sí, señor. Y ya, sin hospitales, sin cuentas, sin inyecciones, sin nada. Doña Ana, cuéntame entonces, ¿cuántos niños nacieron en esta cama? Nacieron 15, que fueron los míos. Los 15 suyos. Sí, señor. ¿Y qué es lo más recomendable, doña Ana, cuando uno vaya a tener el bebé, cierto? Que se sienten, que se en el borde de la cama. Se pasean, uno las pone a pasearse. Cuando ya llega, que ya uno calcula que ya ellas se fastidian, se están acabando, se van a morir, que no van a aguantar, entonces uno las manda a acostar. Anteriormente era sentada, en un asiento o en un banco, pero ya de ahora que como ha ido adelantando más la idea, pues entonces es en la cama. Entonces cuando no va a decir que están muy inflamadas, que se conoce que no dilatan nada por la inflamación, entonces les cocino el baño del matarratón, las flores de ubito, la hierbamora, y cojo esa agua, la pongo en una ponchera y ahí las coloco. Muchas gracias por todo. Gracias. Que esté muy bien. Dicen que siempre que uno regresa de un viaje es una persona diferente. Conocer a estas mujeres, haber conocido sus casas y escuchar tantas historias sobre su oficio demuestra que la historia no solo está escrita en los libros, y que la humildad y el amor por la vida definitivamente las mueve para prestar sus servicios y su sabiduría. Pues gracias a su oficio, miles de colombianos han nacido y vivido en este país. La partería como tradición oral y oficio ancestral en Colombia ha significado la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Si bien la medicina ha avanzado enormemente en este campo, no se puede desconocer que las parteras siguen siendo necesarias en muchas zonas aisladas del país y que su labor, en muchísimos casos no remunerada, también ha construido nación. Hoy, que este oficio se convierte en una opción para atender nuevamente los partos, cabe preguntarse cómo seguiremos naciendo luego de 200 años de vivir en este país. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.